10. Raíces del nacionalismo argentino, parte 2. Capítulo 10. Raíces del nacionalismo argentino y parte una excursión a los indios ranqueles de Lucio V. Mansilla y el gaucho Martín Fierro de José Hernández no surgen en un vacío. Ambos se apoyan en una tradición intelectual argentina y ambos reflejan realidades políticas y sociales de su tiempo. La cuestión india a la que se aboca Mansilla emerge en escritos de Artigas a fines de la década de 1810 y fue discutida ampliamente en las 2 décadas siguientes. Los rosistas solían señalar las buenas relaciones de Rosas con los indios como prueba de que el federalismo estaba mejor preparado que el unitarismo para resolver los problemas que planteaban las poblaciones nativas del país. Y uno de los más apreciados poemas argentinos del siglo XIX es La cautiva, publicado en 1837 por Esteban Echeverría, que cuenta con trasfondo indígena la historia de un amor desdichado. De modo similar, Hernández heredó mucho de la gauchesca populista de Bartolomé Hidalgo, del pensamiento de la Confederación y del último Alberdi. Pero el contexto más inmediato de estas obras fue político, la guerra al Paraguay y las guerras indias, llamadas corrientemente la conquista del desierto. La guerra del Paraguay comprometió seriamente los últimos 3 años del periodo presidencial de Mitre. Los proyectos públicos se tambalearon en la medida en que Mitre distrajo recursos para la guerra y condujo personalmente las tropas contra López. Por lo demás, con su característica falta de tolerancia para los opositores, mandó al exilio a los críticos nacionalistas e instruyó a su ministro de Interior, Guillermo Rawson, para que ordenara al gobernador Domínguez, de Entre Ríos, la clausura de varios órganos de prensa, los periódicos Porvenir, El Pueblo Entrerriaño, publicados en Gualeguaychú, y El Eco de Entre Ríos y El Paraná, que se publican en la ciudad de este nombre, han tomado una dirección incompatible con el orden nacional y con los deberes que al gobierno general incumben en épocas como la presente. En consecuencia, el señor vicepresidente de la República me ordena dirigir a VE esta comunicación encargándole que, haciendo uso de las facultades que el estado de sitio confiere, se sirva a VE disponer que cese la publicación de los referidos periódicos, usando para con las personas o con las cosas los medios de acción adecuados para conseguirlos. La muerte repentina del vicepresidente Marcos Paz, a comienzos de 1868, obligó a Mitre, que había estado hasta entonces al frente de las tropas, a volver a Buenos Aires tras años de ausencia, apenas a tiempo para participar en la campaña de elección de su sucesor. Aunque Mitre decía no apoyar a nadie, uno de los candidatos era Rufino Elizalde, un viejo amigo suyo conocido por su lealtad al presidente. Otros contendientes eran Adolfo Alsina, hijo de Valentín Alsina, el perenne autonomista de Buenos Aires cuya postura separatista había atormentado a Urquiza y había hecho parecer moderado, en comparación, a Mitre. Aunque para entonces las provincias ya estaban bajo el firme dominio del centralismo porteño, existían simpatías federales latentes en el interior que disminuían las chances tanto de Alsina como de Elizalde. En la necesidad de un candidato de compromiso, los electores dieron con el nombre de Sarmiento. Uno de sus más firmes proponentes fue Lucio V. Mansilla, quien pese a ser sobrino de Rosas y exmilitante urquicista, puso todas sus energías en la candidatura de Sarmiento, con la esperanza de ser nombrado por este ministro de guerra. Sarmiento, a quien siempre era más fácil apreciar cuando estaba lejos, terminaba un periodo de 3 años como embajador argentino en los Estados Unidos. El recuerdo de su lamentable gobernación en San Juan se había desvanecido, y en su condición de miembro del partido porteño que había nacido y crecido en el interior resultaba una opción aceptable tanto para los intereses provincianos como los de Buenos Aires. Su elección quedó asegurada cuando Adolfo Alsina retiró su candidatura y accedió a ser vicepresidente de Sarmiento. En el momento de su elección, el 16 de agosto de 1868, Sarmiento estaba en alta mar, volviendo de Nueva York, y no se imaginaba el honor que lo esperaba. Informado de su nuevo cargo al bajar a tierra en Río de Janeiro, visitó al emperador Don Pedro y le aseguró que la Argentina bajo su presidencia no se apartaría de la alianza contra el Paraguay. La presidencia de Sarmiento se inició con problemas. En primer lugar, ofendió a Mansilla negándole la cartera de guerra tan anhelada y nombrándolo en cambio a un oscuro puesto militar en Río Cuarto. Si la intención de Sarmiento había sido apartar a Mansilla de la política de Buenos Aires, no tuvo éxito,
Porque desde Río Cuarto Mansilla empezó a publicar las cartas sobre las que está basada una excursión a los indios ranqueles, de la cual hablaremos más adelante. Luego, Sarmiento trató de seducir a Mitre para que participara de su gobierno. Aunque no ignoraba la preferencia de Mitre por Elizalde, Sarmiento esperaba que el expresidente seguiría en su puesto de comandante de las fuerzas aliadas en el Paraguay y a la vez como ministro de guerra. Pero compartir el poder no era el estilo de Mitre, que rechazó ambos cargos y se dedicó a oponerse a la política de Sarmiento desde su puesto en el Senado y desde su recién fundado diario La Nación. La oposición de Mitre a Sarmiento tenía poco sentido ideológicamente, pero se basaba en un hecho esencial de la política de Mitre: en el poder fue un funcionario celoso y eficaz. Fuera del poder era capaz de oponerse a todo, sin reparar en la ética ni en la ideología. Mitre y Mansilla no fueron los únicos problemas de Sarmiento. Las prioridades eran: sacar a la Argentina de la Guerra del Paraguay, que en el momento de su asunción, en 1868, estaba en su peor momento; pacificar al interior, donde las tensiones provinciales amenazaban con estallar en una guerra civil, y proteger las nuevas colonias de los indios desplazados de sus territorios. Menos de 2 semanas después de su asunción, llegó ayuda de una fuente inesperada. Urquiza, el hombre al que Sarmiento había retratado con trazos tan gruesos en campaña del Ejército Grande, le escribió una carta congratulatoria fechada el 29 de octubre de 1868. Su Excelencia puede contar conmigo como el primero entre los servidores de la nación que desea la oportunidad de demostrar su sinceridad durante su administración. Si algún rencor nos ha puesto en bandos opuestos, el mero recuerdo de haber luchado juntos por la libertad bajo la misma bandera y el interés que compartimos por la grandeza y bienestar de nuestra patria nos unirá hoy, cada uno en su posición, para buscar lo que nadie ha logrado: la destrucción de las facciones y la reconstrucción sobre una única base, la de la Constitución. Usted a la cabeza de la nación y yo como gobernador de una provincia rica, fuerte y moralizada, estamos en posición de hacer realidad esta aspiración. Sarmiento respondió con cautela a la oferta de Urquiza, pero tras considerables esfuerzos diplomáticos aceptó una invitación para visitarlo en Entre Ríos, en febrero de 1870. Aunque fue objeto de una recepción espléndida, siguió dudando de la buena voluntad de Urquiza para unificar a la Argentina bajo el mando de Buenos Aires. Un año después de la Asunción, Sarmiento pudo al fin mostrar algún progreso en la Guerra del Paraguay. El 5 de enero de 1869, las tropas de la Triple Alianza ocuparon Asunción, ciudad cuya población en 5 años había sido reducida de 500.000 de habitantes a unos 80.000, casi todos mujeres y niños. López huyó a una fortaleza de montaña donde él y casi todos sus 500 hombres murieron el 1 de marzo de 1870. El fin de los combates, sin embargo, no terminó con los efectos de la guerra en la Argentina. Ahora Sarmiento se vio frente a una deuda de guerra que superaba los 50 millones de pesos, y además debía atender a las necesidades de unos 20.000 veteranos. También hubo desacuerdos con el Brasil respecto de las indemnizaciones de guerra y las nuevas fronteras del Paraguay, sustancialmente reducidas. En la desesperación, Sarmiento apeló a Mitre para negociar un acuerdo con los brasileños, tarea que el impredecible expresidente realizó con extraordinaria habilidad. La presidencia de Sarmiento también sufrió de devastadoras epidemias de cólera y fiebre amarilla. Para empeorar las cosas, la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana dejó los mercados europeos en mala situación, con lo que se inició una grave declinación de la demanda externa para mercaderías argentinas. Aunque las cargas combinadas de la guerra, la deuda, la depresión y las epidemias dejaron pocos recursos para los grandiosos planes educacionales y económicos de Sarmiento, sus realizaciones en esos campos son notables. Bajo su administración, la cantidad de niños que asistían a escuelas públicas subió de 30.000 a 100.000, los inmigrantes que entraron a la Argentina se duplicaron, y fueron puestas en marcha políticas habitacionales. Fundó escuelas normales e importó profesores de los Estados Unidos para dirigirlas. Creó el Observatorio Nacional, la Escuela de Minería y Agronomía, la Escuela Naval y el Colegio Militar. Expandió el sistema de bibliotecas públicas, triplicó el tendido de vías férreas, estableció un sistema nacional e internacional de telégrafos, reformó por entero los códigos comercial y militar, y realizó el primer censo. Al mismo tiempo, fue impiadoso con todo lo que considerara indeseable.
De hecho, sus intentos por centralizar el poder en sí mismo y su propensión a igualar su bienestar político con el de la Argentina, fueran cuales fueran los procedimientos institucionales, llevaron a su mejor biógrafo, Allison Williams Bunkley, que simpatiza con él, a llamarlo un caudillo moderno. La amenaza política más peligrosa para Sarmiento durante su presidencia tuvo lugar en 1870, cuando tropas de Ricardo López Jordán, ex militar de la Confederación desilusionado por la rendición en Pavón, asesinó a Urquiza y sus dos hijos Justo y Baldino, pocas semanas después de que Sarmiento lo hubiera visitado en San José. López Jordán, político frustrado, se había postulado para gobernador de Entre Ríos en 1864, pero fue derrotado por José M. Domínguez, con el apoyo de Urquiza y Mitre. Convencido de que Urquiza y Domínguez se habían vendido a Buenos Aires, López Jordán empezó a organizar un ejército gaucho y a preparar el asesinato de Urquiza. Realizado López Jordán se nombró gobernador de Entre Ríos y lanzó una guerra separatista contra Buenos Aires. Durante el juramento como nuevo gobernador de la provincia declaró: he deplorado que los patriotas que se decidieron a salvar las instituciones, no hubieran hallado otro camino que la víctima ilustre que se inmoló, pero no puedo pensar en una tumba cuando veo ante mis ojos los hermosos horizontes de los pueblos libres y felices. Las fuerzas de Sarmiento expulsaron a López Jordán del país en cuestión de meses. Tras otros intentos de invadir el territorio argentino, López Jordán comprendió al fin que sus ambiciones nunca tendrían suficiente apoyo popular y se retiró a una estancia en el Uruguay. Gracias a una amnistía, en 1888 se introdujo en Buenos Aires, donde fue reconocido y baleado por el hijo de un militar a quien López Jordán había condenado a muerte 15 años atrás. Hoy es recordado sobre todo por haber planeado el asesinato de Justo José de Urquiza. Con el Paraguay reducido a la nada, los caudillos muertos o en el exilio, y las provincias gobernadas por políticos favorables a Buenos Aires, solo quedaba un obstáculo en la perspectiva liberal del progreso: los indios que seguían atacando a los colonos en las fronteras en expansión. Desde los primeros tiempos de la República, los criollos ávidos de tierra habían expulsado a los indios de sus territorios, aunque algunos dirigentes blancos, Rosas entre ellos, mantuvieron mejores relaciones que otros con los indios. Rosas se las arregló para hacerlos combatir entre sí, y a sus aliados los mantuvo bajo control mediante pagos anuales. Existen registros de estos pagos a tribus aliadas pampas y araucanas en archivos oficiales, bajo la rúbrica Negocio Pacífico con los indios. Esos pagos se hicieron irregulares tras la caída de Rosas en 1852, y tras la derrota de Urquiza, Mitre los interrumpió por completo. Al no efectuarse los pagos pacificadores, y con todas las fuerzas militares ocupadas en la guerra al Paraguay, los malones arreciaron a tal punto que Sarmiento declaró prioridad 1 la recuperación de tierras perdidas. En ciertos aspectos, los gauchos enfrentaban problemas similares a los de los indios, ya que, aunque hablaban castellano y hasta cierto punto eran cristianos, también ellos vivían en los márgenes de la sociedad, y eran expulsados poco a poco de las tierras que antes recorrían libremente. Además, igual que los indios, los gauchos no tenían lugar en el esquema liberal de la Argentina. Para resolver el problema indio de una vez por todas, Sarmiento volvió a sus ideas originales de civilización y barbarie. Ya en 1844, cuando todavía estaba en Chile, respondía a los argumentos del escritor chileno José Victorino Lastarria sobre la crueldad española durante la conquista, que debemos ser justos con los españoles: al exterminar a un pueblo salvaje cuyos territorios iban a ocupar, no hicieron otra cosa que lo que han hecho todos los pueblos civilizados con los salvajes, lo que la colonización hizo consciente o inconscientemente: absorber, destruir y exterminar. Lo inspiraba el ejemplo de su país más admirado, los Estados Unidos, y en algún momento envió una delegación a Washington a estudiar de primera mano cómo manejaba la potencia del norte el problema indio. Igual que los dirigentes norteamericanos, Sarmiento y muchos otros argentinos hablaron mucho de civilizar a los indios, pero el programa adoptado en realidad se acercó más a una política de deliberada dislocación y exterminio. Segaramente las ideologías reflejadas en el Facundo, según las cuales los indios eran una raza inadecuada para la democracia, lo guiaron en esta tarea. Como la prensa argentina estaba llena de informes sobre malones indios, en que se mataba o secuestraba a colonos blancos, no es sorprendente que la mayoría de los intelectuales argentinos,
liberales y nacionalistas por igual, diesen con aprobación tácita o expresa la guerra al indio. Una interesante y parcial excepción a este consenso, sin embargo, es Lucio V. Mansilla, figura compleja que con menos sobrecarga psicológica podría haber sido uno de los mejores escritores latinoamericanos. Nacido en 1831, era hijo de Lucio Norberto Mansilla, distinguido héroe de la independencia y político que había tenido su mejor momento bajo el gobierno de Rosas, con cuya hermana, Agustina Ortiz de Rosas, estaba casado. Educado en Buenos Aires, el joven Lucio mostró poco interés en el negocio de salazón de carne de su familia y se embarcó en la lectura de peligrosos autores franceses. Su padre lo sorprendió un día leyendo a Rousseau, y tuvo que explicarle que cuando se es sobrino de Juan Manuel de Rosas, no se lee el contrato social si se quiere seguir viviendo en el país. Poco después, Lucio Norberto dispuso que su hijo viajase a la India a comprar yute. El joven Lucio permaneció fuera del país casi 3 años, y viajó por tierra de la India a Londres. Estos viajes fueron la base de sus primeras publicaciones, recogidas más tarde en 2 breves volúmenes titulados De Adén a Suez y Recuerdos de Egipto. En 1851, cuando Urquiza inició su campaña contra Rosas, Mansilla estaba en Londres, llegó de regreso a Buenos Aires apenas semanas antes de la caída de Rosas en 1852. Antes que enfrentar la hostilidad de los vencedores, huyó con su familia a Europa, donde el apuesto joven argentino fue bien recibido. Pero lo aburrió la vida en el exilio, y 2 años después volvía al Buenos Aires de Mitre. Permaneció en la capital el tiempo suficiente para tener un sonado enfrentamiento con José Mármol respecto de un pasaje de la novela de este último, Amalia, que echaba sombra sobre el honor de la familia. Después huyó a Paraná, donde trabajó como periodista, asociado con otros federales e hijos de federales que temían seguir en Buenos Aires. Mansilla se mantuvo leal a la Confederación durante toda la presidencia de Urquiza, y participó en la batalla de Cepeda en 1859. Pero cuando Derqui sucedió a Urquiza, la fe de Mansilla en la Confederación se debilitó. En 1861, cuando Mitre batió a Urquiza en Pavón, Lucio ya estaba en el bando de Buenos Aires. Esta fluidez de sus lealtades caracterizaría grande parte de su vida política. En cierto nivel, el peso de ser el sobrino del hombre más vilipendiado de la Argentina debió de hacerse notar, como Guido y Hispano y como ha notado Seudia Molor. Mansilla nunca superó del todo la asociación de su familia con el rosismo. Una y otra vez trató de hallar un caudillo político a quien seguir, primero en Urquiza, más tarde en Mitre y Sarmiento, pero siempre fue rechazado. Para congraciarse con Mitre después de Pavón, combatió por Buenos Aires en el Paraguay, distanciándose con ello más aún de sus ex amigos federales como Olegario Andrade y Carlos Guido y Hispano, quienes se oponían con toda vehemencia a la guerra. En el Paraguay, trabó amistad con Dominguito, el hijo de Sarmiento, y estuvo presente cuando lo mataron. Sarmiento siempre le estuvo agradecido. Aunque no tanto como para darle un puesto de importancia en su gobierno. Así fue que Mansilla, después de apoyar la candidatura de Sarmiento con la esperanza de ser nombrado ministro de guerra, terminó, a fines de 1868, en Río Cuarto, provincia de Córdoba, en un cargo que estaba muy debajo de sus expectativas. Pese a su rencor por la aparente ingratitud de Sarmiento, Mansilla hizo un buen trabajo, y muy poco después empezaron a aparecer sus cartas en el matutino porteño La Tribuna, llenas de autoelogios por sus logros en la pacificación de indios y la custodia de colonos y ferrocarriles. El diario, dirigido por un amigo de Mansilla, Héctor Varela, puede haber publicado las cartas para irritar a Sarmiento y mantener el nombre de Mansilla a la vista del público. En febrero de 1869 Mansilla y un representante del jefe indio Mariano Rosas firmaron un tratado de paz que fue enviado a Buenos Aires para su aprobación final. Cuando Sarmiento sugirió cambios en la redacción del documento, Mansilla le escribió una carta furiosa acusándolo de no tomarlo en serio. Los indios entretanto empezaron a dudar de la buena fe del gobierno y se echaron atrás. En parte para tranquilizarlos y en parte para aliviar su propio aburrimiento, Mansilla se embarcó en un viaje por territorio indio, registrando sus experiencias y observaciones en una serie de cartas dirigidas a un viejo amigo, Santiago Arce. Las cartas fueron publicadas en el diario de Varela entre el 20 de mayo y el 7 de septiembre de 1870.
Recopiladas después por Héctor Varela, estas cartas se volvieron una obra única en la literatura argentina, una excursión a los indios ranqueles. Tres corrientes principales recorren el texto de Mansilla. Primero, buscó describir a los indios ranqueles, entrar en su mundo del modo más completo posible, o, como lo dice él, comer una tortilla de huevos de avestruz en Naguel Mapo. El crítico Julio Ramos llama agudamente al viaje de Mansilla un viaje deliberado a la barbarie, lo inverso de sus viajes a Egipto y Europa, así como el obligatorio viaje a Europa que debía hacer todo joven argentino de la clase alta. Una segunda corriente en la obra es el esfuerzo de Mansilla por vindicarse a sí mismo, por probar que, aun siendo el sobrino de Rosas, merecía algo mejor que Río Cuarto. Y tercero, el ataque a las políticas indígenas de Sarmiento, a veces directamente, pero con más frecuencia mediante discusiones abstractas sobre las ideas de civilización que supuestamente justifican las campañas de exterminio del gobierno. Lamentablemente, aunque escritor prolífico, Mansilla no era un pensador riguroso. Como resultado, suele rozar apenas cuestiones fascinantes que, con más atención por su parte, lo habrían llevado a una especie de relativismo cultural muy distinto de la fácil exaltación liberal de la civilización y la ruda autosatisfacción del gobierno de Sarmiento. Pese a esta tendencia a dejar caer en mitad del vuelo las cuestiones importantes, los ataques de Mansilla a Sarmiento suelen conectarse con ficciones orientadoras de tierra, clase y raza rastreables al menos hasta Artigas y su visión de un carácter argentino preexistente, invisible a los porteños europeizados y sobrevivientes solo en las pampas y sus habitantes, que eran de algún modo el pueblo real. Los que han retratado la pampa, escribe, poetas y hombres de ciencia, todos se han equivocado. El paisaje ideal de la pampa, que yo llamaría, para ser más exacto, pampas, en plural, y el paisaje real, son dos perspectivas completamente distintas. Vivimos en la ignorancia hasta de la fisonomía de nuestra patria. Mansilla critica con frecuencia a Buenos Aires por su incomprensión del país. Como Guido y Spano, ataca el enfoque eurocéntrico del liberalismo argentino que enceguece a los líderes del país a la naturaleza y virtudes autóctonas de la Argentina. También elogia el tipo nacional que resulta no ser otro que el gaucho, un tipo generoso, que nuestros políticos han perseguido y estigmatizado y, en referencia a la gauchesca paródica, a quien nuestros bardos no han tenido el valor de cantar, sino para hacer su caricatura. En un pasaje similar, Mansilla habla del gaucho como nuestra raza, distanciándose una vez más él mismo y su propia clase de la auténtica alma nacional. En un pasaje especialmente revelador describe a un gaucho, Manuel Alfonso, de sobrenombre Chañilao, que se desplazaba con comodidad de la sociedad rural blanca a la indígena, como una planta verdaderamente oriunda del suelo argentino. Pero se lamenta de que Chañilao haya tenido tantas dificultades con la ley de las ciudades, con las legalidades de la civilización sarmientina, y concluye que esa es nuestra tierra, como nuestra política, suele consistir en hacer de los amigos enemigos, parias de los hijos del país, secretarios, ministros, embajadores, de los que nos han combatido. Así es como Mansilla se identifica, en ocasiones, con la idea populista de que el liberalismo abandona a los hijos auténticos de la Argentina, prefiriendo promover como secretarios, ministros y embajadores a quienes lucharon contra la Argentina auténtica. Por supuesto, la preocupación de Mansilla por los sumergidos bien pudo haber quedado sin expresar si hubiera sido nombrado ministro de guerra en lugar de comandante de Río Cuarto. En otras partes de una excursión, Mansilla afirma que la incapacidad del liberalismo de incluir a los genuinos hijos de la nación es un rasgo típico de la sociedad a la moda en Buenos Aires, artificial, desarraigada, imitativa. La monomanía de la imitación quiere despojarnos de todo, de nuestra fisonomía nacional, de nuestras costumbres, de nuestra tradición. Nos van haciendo un pueblo de zarzuela. Tenemos que hacer todos los papeles, menos el que podemos. Se nos arguye con las instituciones, con las leyes, con los adelantos ajenos. Y es indudable que avanzamos. Pero ¿no habríamos avanzado más estudiando con otro criterio los problemas de nuestra organización e inspirándonos en las necesidades reales de la tierra? Más grandes somos por nuestros arranques geniales que por nuestras combinaciones frías y reflexivas. ¿A dónde vamos por ese camino? A alguna parte, a no dudarlo. No podemos quedarnos estacionarios, cuando hay una dinámica social que hace que el mundo marche y que la humanidad progrese.
Pero esas corrientes que nos modelan como blanda cera, dejándonos contrahechos, nos llevan con más seguridad y más rápidamente que nuestros impulsos propios, turbulentos, confusos, a la abundancia, a la riqueza, al respeto, a la libertad en la ley. Yo no soy más que un simple cronista, felizmente. Ningún pasaje revela mejor que este las múltiples ambigüedades de Mansilla. Primero está el referente incierto de nosotros y nuestro. Por un lado, como Artigas, Hidalgo y otros en la tradición populista, supone que la Argentina ya tiene una identidad, a la cual se refiere como nuestra fisonomía nacional, nuestras costumbres, nuestra tradición, y que esa identidad de algún modo se encarna en los gauchos, los indios y los campesinos. Pero en los párrafos siguientes se distancia de esa identidad diciendo que él y su grupo se ven obligados a representar un papel europeizado, incongruente con la naturaleza del país. Igual de ambivalente es su postura ante el progreso. Si bien admite el progreso material que el liberalismo argentino está aportando al país, sugiere que ese progreso en cierto modo va contra la tierra y su gente, y que habría sido mejor escuchar los arranques inspirados de personas menos cultas que los fríos razonamientos de intelectuales europeizados. Su temor es que el pensamiento europeo y la clase de progreso que éste promueve deje al país contrahecho, vale decir desarrollado contra su naturaleza. Son sugerencias interesantes, pero, como es típico en Mansilla, no van más allá de la superficie. Más afín a la charla amable y a la salida ingeniosa que al razonamiento riguroso, Mansilla renuncia de inmediato a la responsabilidad intelectual de profundizar el tema diciendo que no es más que un simple cronista, y pasa a la anécdota siguiente. En Mansilla no hay una voz unívoca. Mansilla no podía tomar una postura consistente precisamente porque no sabía él mismo dónde situarse. ¿Era el dandy culto y afrancesado, casualmente también sobrino de Rosas? ¿O era el partidario de Urquiza, y después de Mitre, que luchó en la guerra del Paraguay que después condenó? ¿O era el hombre que, a la vez que se lamenta por su mala suerte al no obtener un ministerio en la presidencia de Sarmiento, afirma que el liberalismo abandona a los hijos genuinos de la Argentina, pero nunca deja de ver a indios y gauchos como ellos contra el nosotros de Buenos Aires? ¿O era el causeur diletante, revoloteando de un tema a otro, con divertida incoherencia? Aunque dice que la auténtica identidad nacional está en los gauchos e indios a quienes él y su clase oprimen, en última instancia no propone ninguna alternativa al programa de Sarmiento de asimilación forzada, desplazamiento y aniquilación. La mejor alternativa de Mansilla es cristianizarlos, civilizarlos y utilizar sus brazos para la industria, el trabajo y la defensa común. En suma, pese a su entusiasmo ante gauchos e indios como los verdaderos hijos del país, en último análisis propone la asimilación y explotación en términos apenas más humanos que los del liberalismo que ataca. En el mejor de los casos, como observa Julio Ramos, Mansilla critica el liberalismo argentino, pero siempre desde una perspectiva liberal. Las políticas de Sarmiento no son malas por ser liberales, sino porque son mal liberalismo. Pero las muchas descripciones que hace Mansilla de los indios y los gauchos que encontró durante su famosa excursión le dieron rostro humano a la otra Argentina, y todavía hoy sirven para erosionar la imagen de Sarmiento como defensor de la civilización contra la barbarie. Mansilla nos da un retrato melancólico del intelectual que buscó por todas partes, pero nunca terminó de encontrar una causa que mereciera sus energías. Su personaje literario, como resultado, es el único que esculpió con real cuidado, el del dandy, el raconteur, el observador ingenioso, el conversador chispeante, paralizado por exceso de sofisticación y demasiado lúcido para comprometerse con el mundo. Las guerras indias que enmarcan el famoso relato de Mansilla de su deliberado viaje a la barbarie también forman el trasfondo de El gaucho Martín Fierro de José Hernández, pero de modo por completo diferente. Mientras Mansilla se ocupa sobre todo de indios, y secundariamente de los gauchos que viven entre ellos, Hernández se levanta para defender a los gauchos que todavía quedan en la frontera, particularmente a los que Sarmiento reclutó para luchar contra los indios. José Hernández escribió El gaucho Martín Fierro, que apareció en 1872, durante el cuarto año de la presidencia de Sarmiento, 2 años después de la excursión de Mansilla. La secuela, titulada La Vuelta de Martín Fierro, se publicó en 1879, durante un periodo de relativa armonía. Como veremos después, los dos textos responden a contextos históricos distintos y como resultado difieren marcadamente uno del otro.
José Hernández es una anomalía entre los escritores por muchas razones, una de las cuales, no la menor, es su evidente poco gusto en escribir sobre sí mismo. Como resultado, su vida antes de que llegara a ser un autor famoso suele ser difícil de rastrear, a tal punto que sus biógrafos más devotos no se ponen de acuerdo en algunos detalles esenciales de su desarrollo juvenil. Nacido el 10 de noviembre de 1834, Hernández pasó la mayor parte de sus primeros años con una hermana de su madre, debido a los frecuentes viajes de sus padres a La Pampa a comprar ganado para comerciantes porteños. Aunque lector precoz, completó solo los primeros 4 grados de la escuela primaria. Tras la muerte de su madre en 1843, Hernández siguió viviendo con su tía hasta 1846, cuando su padre los llevó a él y a su hermano Rafael a vivir en una estancia en Las Pampas al sur de Buenos Aires, donde, en palabras de su hermano, se hizo gaucho. El adolescente Hernández no solo adquirió las habilidades rústicas de montar, enlazar y volear, sino que también se embebió del dialecto rico en metáforas del gaucho, y desarrolló un afecto profundo por el valor humano de los proletarios rurales. En cuanto a su formación política, su madre, una Pueyrredón, provenía de neta estirpe unitaria, mientras que su padre era federal. Viviendo con la hermana de su madre en 1840, sus parientes Pueyrredón, con el pequeño Hernández, de 6 años, a la rastra, fueron obligados a huir de la mazorca, la policía secreta de Rosas. Hernández tenía 18 años cuando Urquiza derrotó a Rosas. Después, fue testigo presencial de las luchas entre las fuerzas centralistas de Mitre y los remanentes del federalismo en la provincia de Buenos Aires. Tras una ambivalencia inicial, se alineó con las fuerzas autonomistas del federalismo, en gran medida por simpatía a los gauchos. Estos intereses gemelos marcaron su trabajo como periodista, político y poeta. Hernández inició su carrera periodística en 1856, trabajando para La Reforma Pacífica, un periódico confederacionista publicado en Buenos Aires por Nicolás Antonio Calvo. Calvo, Hernández y sus aliados también formaban de parte el Partido de Reforma Federal, cuyos objetivos principales eran la unión de Buenos Aires con la Confederación y la derrota del Partido Liberal encabezado por Valentín Alsina y Mitre. Los reformistas perdieron ante los liberales en las elecciones de 1857, que hasta el mismo Sarmiento admitió que habían sido fraudulentas, en una carta a Domingo de Oro, fechada el 17 de junio de 1857, Sarmiento afirma que los gauchos que se resistieron a votar por los candidatos del gobierno fueron encarcelados, puestos en el cepo, enviados al ejército para que sirvieran en las fronteras con los indios y muchos de ellos perdieron el rancho, sus escasos bienes y hasta su mujer. Tras la victoria, los liberales, del modo más antiliberal, comenzaron a acosar a los periódicos de la oposición aplicándoles desproporcionadas multas por difamación, que terminaron obligándolos a cerrar. La Reforma Pacífica sufrió 8 de tales multas, una de las cuales alcanzó la suma de 10.000 pesos. Como resultado de la persecución, en 1858 Hernández pasó a Paraná, centro del gobierno de Urquiza, donde trabajó diversamente como periodista, maestro y taquígrafo. Como muchos federales, quedó desilusionado por la negativa de Urquiza a seguir luchando por la causa federal tras la batalla de Pavón en 1861. Además, Hernández mostró desde el comienzo simpatía por Ricardo López Jordán, el hombre que conspiraría para matar a Urquiza y dirigiría una revolución abortada contra Buenos Aires. De todos modos, como periodista Hernández mantuvo su proclamada lealtad a Urquiza, quizás porque su trabajo dependía de ello. Como lo dice con delicadeza Tulio Alperín Dongui, Hernández siempre fue sensible a las tendencias dominantes en el medio al que se incorpora. Durante la década 1858 a 1868, Hernández escribió para varios periódicos del interior. Su artículo más significativo fue Vida del Chacho, de 1863, del cual ya hablamos. Muy conmovido por la caída de Paysandú del 2 de enero de 1864, se unió a los federales Guido y Espano y Olegario Andrade en su inútil defensa de los blancos uruguayos. Después, trabajó en varios periódicos provincianos, hasta que al fin, en 1869, 10 meses después de que Sarmiento asumiera la presidencia, volvió a Buenos Aires, donde fundó El Río de la Plata, uno de los periódicos más importantes en la historia argentina.
Aunque el Río de la Plata duró apenas 8 meses, representa la culminación del pensamiento político de Hernández y da el marco ideológico para la primera de parte el Martín Fierro. Además, excepto por su famoso poema, este diario alberga los mejores esfuerzos de Hernández en favor de los desposeídos. En una prosa sobria y ascética, los editoriales de Hernández en el Río de la Plata piden más autonomía para el interior, elecciones populares de autoridades locales, y una distribución equitativa de tierras para inmigrantes y proletariado rural, un programa no distinto del que recomendaba Artigas 50 años atrás. También se muestra enérgico en contra de la leva de gauchos pobres para luchar contra los indios y cuestiona la prudencia de la guerra del Paraguay. Pero más importante quizás es el marco retórico de su escritura, un marco que claramente lo vincula con Alberdi, Andrade y Guido y Spano en la denuncia de la barbarie culta de los liberales argentinos, la exclusión del pobre del proceso político y la oligarquía antinacional. El buen sentido de su periodismo, sin embargo, no siempre se impuso en su política práctica. Tras el asesinato de Urquiza el 11 de abril de 1870, la mayoría de los argentinos, incluidos quienes habían sentido rencor contra el caudillo por su abandono a la causa federal, cerraron filas tras Sarmiento en la condena a López Jordán. No fue el caso de Hernández. En una carta al asesino de Urquiza, o por lo menos a quien planeó su asesinato, Hernández escribió sobre su expatrón, Urquiza, era el gobernador tirano de Entre Ríos, pero era más que todo el jefe traidor del gran partido federal, y su muerte 1000 veces merecida, es una justicia tremenda y ejemplar del partido otras tantas veces sacrificado y vendido por él. Hace 2 años que UDE es la esperanza de los pueblos, y hoy, postrados, abatidos, engrillados, miran en UDE un salvador. No hay prácticamente nada en los artículos de Hernández en el Río de la Plata que anticipe su apoyo a la violencia desatada por el desafortunado López Jordán. Aunque crítico al gobierno de Sarmiento, el Río de la Plata da un tono de oposición leal, en favor del debate libre, opuesto a soluciones no institucionales, favorable a la nueva inmigración, y con esperanzas de trabajar dentro de un sistema genuinamente liberal. López Jordán no representaba nada de esto, ni había ninguna razón objetiva para pensar que podía resistir a la inevitable reacción militar de Buenos Aires. En resumen, Hernández apostó, por malos motivos, por el hombre equivocado. El 22 de abril de 1870 cerraba el Río de la Plata, en Ceparteomo resultado de la creciente presión que ejercía sobre él el gobierno de Sarmiento, y huyó al norte, donde esperaba unirse a los jordanistas. Aunque su apoyo a López Jordán fue una decisión política equivocada, en algún sentido inició el proceso que culminó en el gaucho Martín Fierro. Hernández se unió a López Jordán justo a tiempo para ver cómo lo derrotaban las fuerzas del gobierno y lo expulsaban del país. Pero el contacto con soldados gauchos y otros miembros de la población rural revitalizaron su interés en los problemas y el lenguaje de esta gente. Es probable que haya sido entonces cuando concibió su personaje Martín Fierro, quien en un nivel personal refleja los problemas que Hernández antes solo había tocado en forma abstracta. Tras la derrota de López Jordán, Hernández vivió en el exilio un tiempo, primero en Brasil, después en Montevideo. En 1872 volvió secretamente a Buenos Aires, donde se alojó en el Hotel Argentino. Allí, parcialmente oculto, ya que el gobierno no mostraba tolerancia con los jordanistas, escribió la primera de parte el gaucho Martín Fierro, que publicó el 28 de noviembre de 1872 en una edición barata. Ninguna descripción será mejor que la del propio Hernández de los motivos que lo llevaron a escribir su poema. En una carta de diciembre de 1872 al primer editor del libro, Hernández manifiesta su deseo de exponer los abusos y todas las desgracias de que es víctima esa clase desheredada. Sus trabajos, sus desgracias, los azares de su vida de gaucho. Pero también quiso pintar un cuadro que ganara no solo simpatía política para el gaucho, sino también comprensión de su cultura y lenguaje peculiares. En esta tarea, Hernández en ocasiones se sitúa por encima de su tema. Pero solo en ocasiones. Como escribe en la misma carta, me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo que personificara el carácter de nuestros gauchos, concentrando el modo de ser, de sentir, de pensar y de expresarse que les es peculiar, dotándolo con todos los juegos de su imaginación llena de imágenes y de colorido, con todos los arranques de su altivez, inmoderados hasta el crimen,
Y con todos los impulsos y los arrebatos, hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido y suavizado. Pero en última instancia el poema es mucho más que un panfleto político y un retrato social. Como en muchas grandes obras de la literatura, parece como si en algún punto el tema se posesionara del autor, obligándolo a ir más allá de sus intenciones, a menudo en versos de gran belleza. Como resultado, Martín Fierro retrata a un hombre que es a la vez un individuo y un prototipo, un fascinante personaje literario y también una víctima representativa del liberalismo argentino. En este entretejido de lo individual, lo psicológico, lo sociopolítico y lo artístico está la grandeza del poema. Al comienzo, Martín Fierro se presenta como un payador, vale decir una especie de trovador gaucho reconocido por su capacidad de improvisar en verso y cantar narraciones. Con ecos evidentes de Hidalgo, Fierro afirma que su historia será de sufrimiento y desgracias, pues en cierto modo la sociedad liberal lo ha privado de todo salvo de su historia. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Más adelante Fierro observa que su desgracia no proviene de lo que ha hecho sino de lo que es, un gaucho. Soy gaucho. Nací como nace el peje en el fondo de la mar, naides me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que al mundo truje yo del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo, no hago nido en este suelo ande hay tanto que sufrir, y naides me ha de seguir cuando yo remonto el vuelo. Y sepan cuántos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el mal trato. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Fierro deja en claro, sin embargo, que la suya es la historia de todos los gauchos, que se proponen no solo contar su vida sino hablar en nombre de un pueblo. En este esfuerzo, su voz asume un tono peculiarmente épico, de unidad prenacional, en que la historia del gaucho empieza en un paraíso perdido, un pasado incierto cuando los gauchos vivían vidas de dignidad, felicidad y autodeterminación. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer, era una delicia ver cómo pasaba sus días. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo, y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho que era un encanto. Y sentao junto al yogón a esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. Y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apiarse, era cosa de largarse cada cual a trabajar. Como todos los mitos de paraíso perdido, este no puede situarse en la historia. Si el gaucho alguna vez gozó, siquiera aproximadamente, tal existencia idílica, debió de ser en los tiempos coloniales cuando los gauchos vagaban sin restricciones por las llanuras, viviendo de los dones de la tierra silvestre. Pero las alusiones de Hernández al paisano en su ranchito, rodeado de sus hijos y mujer, preparándose cada cual a hacer su trabajo, sugiere un modo de vida y división del trabajo que solo se dio en las grandes estancias donde los gauchos eran peones, tratados más o menos bien de acuerdo al humor del estanciero. En consecuencia, la nostálgica evocación de Hernández de un pasado en que los gauchos vivían felices, reconciliados con su medio y su trabajo, ha sido visto como una defensa de la figura del estanciero, bajo el cual los gauchos se suponían peones satisfechos. Tulio Alperín Dongui, uno de los detractores mejor informados de Hernández, argumenta con suma persuasión que muchas de las ideas que Hernández desarrolló en el Río de la Plata y en su posterior instrucción del estanciero señalan realmente en esta dirección. Autores de izquierda como Melcíades Peña y José Pablo Feynman, a quienes les gustaría poder reclamar a Hernández como un precursor, no han tenido más remedio que llegar a la misma conclusión. Pero es preciso tomar en cuenta 3 puntos, para no caer en una condena demasiado fácil. Primero, sean cuales sean las pruebas de que en otros contextos Hernández haya sostenido posiciones afines a la oligarquía terrateniente, su poema apunta solo oblicuamente en esa dirección, a punto tal que el proletariado rural nunca leyó el poema sino como su propia vindicación. Fueran cuales fueran las intenciones de Hernández tal como se las reconstruye a la luz de sus otros escritos, esta respuesta de la masa lectora al poema sigue siendo válida, en resumen, por la autoridad de muchos lectores. El gaucho Martín Fierro sigue siendo una defensa populista y hasta revolucionaria del gaucho,
Aun cuando en otros contextos Hernández haya mostrado ambivalencia respecto del lugar que el proletariado rural podía tener en una sociedad ideal. Segundo, en la perspectiva del marco retórico del poema, el tema del paraíso perdido funciona efectivamente en contrapunto al presente lamentable, profundizando así la tragedia de Fierro y por extensión su condena a la política oficial. Tercero, movido por la nostalgia de un pasado perdido, Hernández sugiere como Mansilla que la Argentina en su enceguecimiento con modelos extranjeros perdió el rumbo, y que un retorno al pasado podría ser la mejor esperanza para el país. Esta nostalgia es una constante del populismo argentino y se da en el folclore rural, en las letras de tangos, en las historias revisionistas y en las ideologías antiliberales. Respecto de la contribución del poema a la creación de ficciones orientadoras argentinas, estos 3 puntos tienen mucho más peso que cualquier arqueología erudita sobre lo que Hernández realmente quiso decir. Tras la evocación de la vida anterior del gaucho, Fierro empieza su cuento de desgracias. Cuando él y otros gauchos, además de algunos inmigrantes y un inglés, estaban en un baile en el campo, llegan oficiales del ejército y reclutan por la fuerza a los desdichados bailarines para ir a luchar contra el indio en la frontera. Al mandarnos nos hicieron más promesas que a un altar, el juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces, muchachos, a los 6 meses los van a ir a rebelar. Con una ingenua y patriótica buena voluntad por ir a combatir a los destructivos indios, Fierro tomó su mejor caballo, junto con bozal, maniador, cabresto, lazo, bolas y manea. Lo sorprende, sin embargo, que el gobierno no los provea de equipamiento de calidad similar. Los reclutas recibieron lanzas y latones en lugar de fusiles, y las armas de fuego que había resultaban inútiles porque el gobierno no proveía de municiones. Las armas no era lo único que faltaba, del sueldo nada les cuento, porque andaba disparando, nosotros de cuando en cuando solíamos ladrar de pobres, nunca llegaban los cobres que se estaban aguardando. Y andábamos de mugrientos que el mirar nos daba horror, les juro que era un dolor ver esos hombres, por Cristo, en mi perra vida he visto una miseria mayor. Para sobrevivir, Fierro tuvo que vender su querido caballo al comandante, que lo quería para enseñarle a comer grano. Se endeudó además con un comerciante de frontera que le daba crédito contra sueldos futuros. Como resultado, cuando llegaba la paga él, como muchos de sus camaradas, no estaba en la lista. Cuando varios gauchos se quejaron, el comandante inició una falsa investigación para averiguar bien las cosas, que no era el tiempo de rosas. El comandante habla con la retórica del liberalismo argentino, se hará justicia, el gobierno es un severo fiscal de sí mismo, hay que confiar en la justicia. Pero en esta comedia de administración institucional todo era alborotar al ñudo y hacer papel. En este incidente, Hernández revela incisivamente la corrupción liberal, una corrupción que no solo llena los bolsillos de los poderosos y excluye a las clases bajas, sino que también pervierte el lenguaje mismo del liberalismo. Pese a la retórica de una administración institucional y representativa, Fierro discierne que nadie habla en su favor. Como sucede con todos los pobres de la campaña, sus necesidades y puntos de vista quedan excluidos de la Argentina oficial, pero ¿qué iba a hacerles yo, charabón en el desierto? Más bien me daba por muerto pa' no verme más fundido, y me les hacía el dormido aunque soy medio despierto. Además, sugiere que la Argentina liberal tal como puede vérsela en el ejército tenía interés apenas en mantener una fachada, detrás de la cual florecía la corrupción y la barbarie. Aquello no era servicio ni defender la frontera, aquello era ratonera en que solo gana el fuerte, era jugar a la suerte con una tabaculera. Yo he visto en esa milonga muchos jefes con estancia, y peones en abundancia, y majadas y rodeos, he visto negocios feos a pesar de mi ignorancia. Tras la falsa investigación, el mayor se venga de Fierro por haberse quejado por la falta de paga. El castigo de Fierro por haber buscado justicia por los carriles institucionales es brutal, entre 4 bayonetas me tendieron en el suelo, vino el mayor medio en pedo, y allí se puso a gritar pícaro. Te he de enseñar a andar reclamando sueldos. De las manos y las patas me ataron 4 cinchones, les aguanté los tirones sin que ni una se me oyera, y al gringo la noche entera lo harté con mis maldiciones. Tras esta humillación, Fierro empieza a pensar que la única opción es la deserción, y lo mismo que el peludo enderecé pa' mi cueva.
Pero encuentra que su rancho no existe, su mujer para sobrevivir se ha ido con otro hombre, y sus hijos, aunque eran como los pichones, sin acabar de emplumar trabajan de peones. Contemplando el destino impiadoso que se ha abatido sobre su mujer y sus hijos, Fierro se lamenta, tal vez no te vuelva a ver, prenda de mi corazón. Dios te dé su protección ya que no me la dio a mí. Y a mis hijos desde aquí les echo mi bendición. Como hijitos de la cuna andarán por ahí sin madre. Ya se quedaron sin padre y ansí la suerte los deja, sin naides que los proteja y sin perro que les ladre. Al serle negado un lugar en la sociedad argentina, Fierro se vuelve hacia una vida de crimen, como el tigre, que le roban los cachorros. El crimen es el único camino que queda abierto para que el descastado pueda mostrar que hay sangre en sus venas. Es como criminal que Fierro realiza la escena más vívida del poema. En un baile de campo, insulta a una mujer negra sin motivo aparente, llamándola vaca y sugiriendo que haría un buen colchón. Para profundizar el insulto, canta, a los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, a los negros hizo el diablo para tizón del infierno. Cuando el novio negro de la mujer lo enfrenta defendiéndola, Fierro lo llama porrudo, y provoca un duelo. Tras un combate a cuchillo, breve y brutal, Fierro mata al negro, tiró unas cuantas patadas y ya cantó pa' el carnero. Nunca me puedo olvidar de la agonía de aquel negro. En esto la negra vino, con los ojos como ají. Y empezó la pobre allí a bramar como una loba. Yo quise darle una soba a ver si la hacía callar. Mas pude reflexionar que era malo en aquel punto, y por respeto al difunto no la quise castigar. Limpié el facón en los pastos, desaté mi redomón, monté despacio, y salí al tranco pa' el cañadón. Después, Fierro se entera de que el negro no ha recibido un entierro adecuado, y que su alma sigue rondando en busca de descanso. El episodio termina cuando Fierro dice, yo tengo intención a veces para que no pene tanto, de sacar de allí los huesos y echarlos al campo santo. 3 elementos hacen especialmente fuerte este episodio. Primero, para probar que no es del todo impotente, Fierro debe insultar y matar, eligiendo sus víctimas entre personas que ve como racialmente inferiores. Tan reducidos están su orgullo y sus circunstancias que solo en la violencia puede afirmarse. Segundo, Fierro no muestra mucho remordimiento, si es que muestra alguno. Afirmaciones como la de que nunca olvidará la agonía del negro, o que podría ir a darle un entierro apropiado, sugieren pena, pero no necesariamente, también podrían indicar superstición. Y la falta de remordimiento no puede atribuirse a la poca disposición de Fierro por mostrar emociones, ya que en otras partes del poema sus emociones son visibles al punto de erosionar su credibilidad. Tercero, el dolor de la mujer negra no conmueve a Fierro. Su reacción inicial es pegarle para que deje de llorar, pero decide no hacerlo con la frase hecha por respeto al difunto. Este notable episodio se presta a varias interpretaciones. Si nos confinamos a lo político, la escena sugiere hasta qué punto el maltrato social ha brutalizado y alienado a Fierro, haciendo de él un criminal de la peor especie. La escena así podría permitirle a Hernández repetir un lugar común de su periodismo, según el cual los gauchos se volverían buenos ciudadanos solo mediante la educación y la inclusión política, y quizás esa era su intención. Pero tal argumento no da cuenta enteramente de la disposición de Hernández de arriesgar la simpatía del lector por Fierro. Antes de la pelea, Fierro es una víctima inocente, culpable solo de ser un gaucho en una sociedad que no le da lugar. Pero al matar al negro y querer callar a golpes el llanto de su mujer, Fierro se vuelve un agresor brutal, impiedoso, y pone en peligro la simpatía que habíamos sentido hacia él hasta ese momento. Borges sugiere que en esta escena Fierro se impone a Hernández, que la lógica interna del personaje de ficción obligó al escritor a ir más allá de sus intenciones conscientes, y que Hernández no arriesga conscientemente la buena voluntad del lector. Si intencional o no, la escena revela una extraordinaria percepción psicológica en la necesidad de Fierro de violencia como medio de negar su incapacidad para controlar su propio destino. Aunque la pelea y el crimen hacen incierta la intención política de Hernández, a la vez que ponen en peligro la simpatía del lector, esta escena más que ninguna otra hace creíble a Fierro. Tras otro crimen, esta vez provocado por un matón, Fierro se vuelve un hombre perseguido. Duerme en taperas, vive en el caballo, siempre filosofando sobre la desgracia de los gauchos, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar,
Alusión a las prácticas electorales corruptas que Hernández ya había deplorado en el Río de la Plata. Atrapado al fin por una partida, Fierro decide pelear hasta la muerte antes que rendirse. Pese a su tenaz resistencia, es superado por el número. Hasta que de pronto, inesperadamente, uno de los policías, un recluta gaucho llamado Sargento Cruz, se une a Fierro diciendo: Cruz no consiente / que se cometa el delito / de matar ansí un valiente. Juntos derrotan al resto de la partida, después descorchan una botella, y se cuentan sus respectivas historias. Aunque Hernández ofrece pocos motivos para la defección del sargento Cruz en ayuda de Fierro, el episodio sugiere que los vínculos de dureza y hombría compartida, el culto a la virilidad, han triunfado sobre la lealtad de Cruz al uniforme. Cruz afirma que estas son las ocasiones / de mostrarse un hombre fuerte, / hasta que venga la muerte / y lo agarre a coscorrones. Y a continuación, el andar tan despilchao / ningún mérito me quita, / sin ser un alma bendita / me duelo del mal ajeno. Igual que Fierro cuando mata al negro, Cruz repite el credo de la bravura viril en la que lo que cuenta es la fuerza, no las instituciones y las asociaciones. Refuerza el argumento llamando la atención con ironía sobre su indumentaria como algo que no quita mérito a un hombre que sabe simpatizar con las desgracias de otros. Hay quienes han lamentado que en este episodio Hernández elevase la amistad por encima de la ley, el personalismo sobre el institucionalismo. La crítica apunta a que Hernández glorifica en pequeña escala el personalismo que Sarmiento deploraba en sus ataques al rosismo. Pero en la mente de los lectores populares de Hernández, la colaboración de Cruz con Fierro era al parecer el único medio de acceso a la dignidad cuando todos los naipes repartidos estaban en contra del pobre sujeto. La historia de Cruz en gran medida es paralela a la de Fierro, en tanto es otra víctima del poder corrupto. Casado antaño con una mujer hermosa, cuenta cómo el comandante de la milicia local se interesó en su compañera. Para quedarse solo con ella, el comandante enviaba al marido en largas comisiones. Al fin Cruz descubre a los amantes, pelea con el comandante. Pero después huye, sabiendo que la ley siempre favorecerá a su rival, y que entre sus pares será considerado apenas un cornudo. Pese a años de vagabundeo como guacho / cuando pasa el temporal, Cruz no puede huir de su desgracia, y se enreda en una riña donde mata a un payador que lo ha insultado. Al fin, interviene un amigo que lo compuso con el juez, quien asigna a Cruz a la fuerza de policía rural, donde ha encontrado a Fierro. Los dos gauchos concluyen sus cuentos jurándose eterna amistad. Fuera de la ley, andaremos de matreros si es preciso para salvar, nunca nos han de faltar ni un dempingo para huir, ni un pajal han de dormir, ni un matambre que ensartar. Hernández vuelve a las intenciones políticas del poema concluyendo el cuento de Cruz con: y dejo rodar la bola que algún día ha de parar, tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. La mención del criollo anticipa lo que se volvería un tema principal en el credo nativista nacionalista. Antes que un liberal europeizante, lo que la Argentina necesitaba era un argentino de verdad. Alguien sintonizado con el país auténtico que el liberalismo traicionó una y otra vez en nombre de las modas ideológicas provenientes de Europa y los Estados Unidos. El verdadero criollo representaría, por definición, los intereses del campo, de las provincias y del gaucho, y sería un hombre de verdad, alguien que pudiera mandar. Hernández identifica correctamente el ansia del gaucho de un hombre fuerte, un amigo poderoso que hable por el pueblo y ponga las cosas en su lugar. En una palabra, un caudillo. Cuanto en este pasaje representa los sentimientos de Hernández, y no solo los de Cruz, es tema discutible. Aunque Hernández fue un acervo crítico de Rosas, el criollo por el que suspiran Cruz y Hernández sería en algún sentido otro Rosas. Por lo demás, en su vida política personal, Hernández creyó fácilmente en López Jordán, un posible caudillo que aspiraba al calificativo de criollo. En nuestro siglo, Perón se presentó con éxito como un amigo de las masas, un argentino auténtico sin miedo de enfrentar a la élite liberal antiargentina. Aún hoy, este anhelo de un argentino de verdad que milagrosamente pondría las cosas en su lugar sigue siendo una ficción orientadora. Hallando la amistad en su pasado común, Cruz y Fierro resuelven abandonar para siempre la Argentina y vivir entre los indios donde no alcanza / la facultad del gobierno.
Fierro simbólicamente rompe su guitarra pues Naides ha de cantar / cuando este gaucho cantó. Retoma entonces Hernández la narración, pintando como Fierro y Cruz cruzan la frontera y miran con tristeza a sus espaldas las últimas poblaciones argentinas, mientras a Fierro 2 lagrimones / le rodaron por la cara. El poeta termina su historia volviendo a la cuestión política que lo había motivado al comienzo, y ya con estas noticias mi relación acabé, por ser ciertas las conté, todas las desgracias dichas, es un telar de desdichas cada gaucho que usted ve. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó, y aquí me despido yo, que he relatado a mi modo males que conocen todos pero que Naides contó. Con la frase cada gaucho que usted ve Hernández hace de Fierro un representante del proletariado rural, la clase que más sufrió bajo Mitre y Sarmiento. Además, al final insiste en que el liberalismo argentino, cuando no estaba persiguiendo a los gauchos, los condenaba mediante el olvido y la marginación. Los gauchos simplemente no figuran en el sueño liberal de europeización y progreso. Fueron ignorados, descastados, marginales, necesarios solo para ganar elecciones y pelear en las guerras. En una palabra, Hernández considera su propia misión como la de dar voz a los sin voz, darle un lugar al excluido, inscribir al gaucho entre las ficciones orientadoras argentinas. La primera edición de El Gaucho Martín Fierro, publicada el 28 de noviembre de 1872, recibió poca atención crítica en Buenos Aires, pero en el campo fue otra cosa. La primera edición se agotó en 2 meses, y en menos de 2 años el poema había superado 7 ediciones. Partes del poema también se publicaron en periódicos en toda la Argentina y en el Uruguay, pero, lo más interesante, por primera vez en la historia del género, una obra gauchesca se volvía realmente popular entre los gauchos mismos, algunos de los cuales, aunque iletrados, se aprendían el poema de memoria. El temprano éxito del Martín Fierro entre las clases populares sin duda alguna deriva de su mensaje político. Por primera vez, los gauchos oyeron hablar en su lengua de alienación, desgracias y frustraciones que eran las constantes de su existencia. Pese a la popularidad del poema, con la excepción de unas cartas personales al autor, los críticos cultos en la Argentina virtualmente lo ignoraron hasta comienzos del siglo XX. Curiosamente, los primeros críticos de nivel que reconocieron el valor literario del poema fueron los españoles Menéndez y Pelayo y Miguel de Unamuno. Obras claves en la revisión crítica en la Argentina son El payador de Leopoldo Lugones y La literatura argentina de Ricardo Rojas, obra en muchos volúmenes, publicada entre 1917 y 1922. Tanto Rojas como Lugones consideran al Martín Fierro una épica nacional, el primer testimonio de un alma argentina autóctona, encarnada en el gaucho y su representante arquetípico, Martín Fierro. Los populistas peronistas hicieron de Martín Fierro un grito de batalla contra los abusos del liberalismo argentino. Es típica la siguiente afirmación de Raúl Scalabrini Ortiz, tomada de una conferencia llamada Los enemigos del pueblo argentino, pronunciada el 3 de julio de 1948, cuando el peronismo estaba en su apogeo, durante 63 años, de 1853 a 1916. La oligarquía gobernó el país sin más inconvenientes que el choque de ambiciones y de codicias de sus propios constituyentes. El hombre argentino fue un paria en su propia patria. La tragedia de Martín Fierro es la tragedia de todo el pueblo durante más de 6 decenios. Autores peronistas como Pedro de Paoli, en Los motivos del Martín Fierro en la vida de José Hernández y Fermín Chávez en José Hernández siguen usando a Martín Fierro como bandera nacionalista y símbolo de protesta populista. Como podía esperarse en un país tan dividido, los críticos liberales han producido visiones alternativas de Martín Fierro. Autores como Ezequiel Martínez Estrada en Muerte y Transfiguración de Martín Fierro y Jorge Luis Borges en Aspectos de la literatura gauchesca prefieren elogiar el universalismo de la obra, descartando así el obvio énfasis político del poema. Una muestra reciente de crítica antihernandiana es el libro de Tulio Alperín Don y José Hernández y sus mundos, que sugiere que el interés de Hernández por el gaucho era paternalista en el mejor de los casos, y explotador en el peor. De hecho, el estudio de Alperín, aunque extensamente documentado y muy informativo, parece destinado principalmente a destruir un ícono nacionalista favorito. En resumen, el gaucho Martín Fierro surgió de una sociedad profundamente dividida. La discusión del poema sigue reflejando esa división esencial.
En 1879 José Hernández publicó una continuación a El Gaucho Martín Fierro, titulada La Vuelta de Martín Fierro. La secuela no solo es literariamente inferior al primer poema, además refleja una visión fundamentalmente distinta del gaucho, una visión provocada por cambios en la Argentina y cambios en las circunstancias de Hernández. Antes de discutir el texto, echaremos un vistazo a este contexto político y social, así como a un debate importante sobre libre comercio y proteccionismo, que arreció a mediados de la década de 1870. A comienzos de 1873, López Jordán volvió a invadir territorio argentino. Sarmiento inmediatamente ordenó el arresto de sus simpatizantes, obligando con ello a Hernández a huir de Buenos Aires a Montevideo. El 28 de junio de 1873, el Ejército Nacional derrotaba a las tropas irregulares de López Jordán, obligando al caudillo a volver a Uruguay. Impedido de regresar a Buenos Aires, Hernández tomó un empleo en La Patria, periódico argentino en el exilio, desde el cual fulminó con invectivas al gobierno porteño. También se unió a un movimiento que intentaba conseguir apoyo brasileño para el jordanismo, que no solo fracasó sino que también quitó bases a su crítica a Mitre por haberse aliado con Brasil en la guerra de la Triple Alianza. Mientras tanto, comenzaban a soplar nuevos vientos en Buenos Aires, que provocarían una notable transformación en la postura política de Hernández. Con el periodo presidencial de Sarmiento acercándose a su fin, Mitre trató de volver a la presidencia. Pese a las maniobras políticas de Mitre, el ministro de Educación de Sarmiento, Nicolás Avellaneda, ganó las elecciones. Mitre clamó fraude, quizás justificadamente, aunque la elección de 1874 probablemente no fue más deshonesta que otras de la época. Un mes después de perder, Mitre organizaba una milicia y trataba de derrocar al gobierno. Las fuerzas oficiales no tuvieron inconvenientes en derrotar a los golpistas. Mitre pasó por la corte marcial y fue condenado a muerte. Hernández se apresuró a denunciar la hipocresía del expresidente. En la edición del 24 de octubre de 1874 de La Patria, escribía, una vez más Mitre trata de agrandarse, satisfacer sus insaciables ambiciones y asegurar su puesto, sometiendo al país a su voluntad y capricho. General mediocre, revolucionario torpe, político inepto y mal escritor, vive y ha vivido siempre en un mundo misterioso de sueños. Siempre una mala influencia, lleva el fuego, la sangre y la devastación donde quiera que vaya. Aunque el pragmático Avellaneda no tardó en indultarlo, Mitre perdió a consecuencia de este incidente toda posibilidad de recuperar la presidencia. La caída política de Mitre señaló que el poder había pasado al fin a una nueva generación. De esa generación, Avellaneda era el prototipo, en tanto ponía el progreso económico por sobre las rivalidades ideológicas y personales que habían dividido a sus predecesores. Avellaneda expandió las políticas económicas liberales iniciadas bajo Mitre, que ofrecían amplias facilidades impositivas, tierras y subsidios de fondos públicos, muchos de ellos financiados con créditos externos, para atraer inversiones externas, principalmente inglesas. La economía argentina se vinculó más estrechamente a una Gran Bretaña, que proporcionaba un mercado para las exportaciones argentinas, inversión en transporte y comunicaciones, y crédito para los sectores público y privado. Avellaneda también continuó la lamentable práctica, iniciada por Mitre, de atender a la deuda existente con nuevos créditos, política que funciona razonablemente bien durante periodos de crecimiento rápido, pero que lleva al desastre durante las contracciones económicas. Con la Guerra del Paraguay terminada, Avellaneda intensificó las guerras de desplazamiento y exterminio contra los indios, dejando con ello liberados amplios territorios. Estas tierras debían ser para inmigrantes que consumarían el aforismo alberdiano, gobernar es poblar. Pero, aunque llegaron inmigrantes en grandes cantidades, y la ley argentina les aseguraba tierras, fueron relativamente pocos los que las obtuvieron. Varias razones explican el fracaso relativo de la distribución de tierras en la Argentina. Primero, grande parte de la nueva tierra ofrecía potencial agrícola limitado por ser demasiado estéril o estar demasiado lejos para el transporte de los productos. Las mejores tierras de la Argentina eran las que estaban cerca de las vías fluviales, sobre la frontera norte de la provincia de Buenos Aires y el litoral, y éstas ya pertenecían a la oligarquía. Segundo, los bancos argentinos no hicieron ningún intento de extender el crédito a pequeños propietarios. De hecho,
Los bancos solían requerir tierras como garantía, política que hacía que el crédito fuera a quienes ya eran ricos. El resultado fue un cambio sin cambio. Como observa el historiador David Rock, aunque el país estaba pasando por un cambio y desarrollo profundos y se estaba formando una nueva población, no hubo un cambio concomitante en la distribución de la riqueza ni en la estructura de poder. En partes diferentes del país los grupos terratenientes y mercantiles habían solucionado lentamente sus diferencias, pero el resultado de esta reconciliación fue un grave desequilibrio en favor de la oligarquía. Sin embargo, que la riqueza y el poder siguieran en las mismas manos no significa que hubiera falta de actividad económica. Durante la década de 1870, la especulación de tierras en la provincia de Buenos Aires y a lo largo del litoral hizo subir los precios 10 veces. Los gobiernos federal y provinciales, así como individuos particulares, contrajeron grandes deudas por créditos externos, usando a veces tierra sobrevalorada como garantía. A mediados de la década, la explosión se hizo inevitable y la Argentina entró en una profunda depresión nacional. La depresión promovió un extenso debate legislativo sobre el futuro de la economía argentina y sacó a luz lo que podría llamarse una postura populista en materia económica. Los grandes temas del debate, proteccionismo contra libre comercio, no tenían nada de nuevo, por supuesto. La economía mercantilista del Imperio Español se basaba en prácticas proteccionistas con las que España buscaba salvaguardar sus mercados coloniales. Tal como vimos en el capítulo 2, Mariano Moreno en su representación de los hacendados de 1809 fue uno de los primeros en argumentar contra el mercantilismo y en favor del libre comercio, postura que después invirtió en su famoso plan. Artigas, en 1816, se oponía a las fronteras económicas abiertas. Alberdi promovía el proteccionismo en su fragmento preliminar, iba en favor del libre comercio en las bases y volvía a su postura inicial más tarde. Pero todo esto era en buena medida una discusión teórica, y siguió siéndolo hasta que el presidente Mitre en 1862 abrió la economía argentina a inversores y prestatarios extranjeros, la mayoría ingleses. El resultado fue una especie de desarrollo por el cual la Argentina proveía materias primas y un mercado para las manufacturas inglesas, a la vez que dejaba irrealizado su potencial industrial. Los argumentos en favor del libre comercio tal como los presentan los gobiernos de Mitre y Sarmiento derivan de Adam Smith y David Ricardo, ambos útiles aunque quizás involuntarios colaboradores del expansionismo británico. Las teorías del libre comercio dominaron la enseñanza de la economía en las universidades porteñas, donde el libro de texto era una traducción española del manual de 1858 de Joseph Garnier, Abrégé des Elements de l'Economie Politique, basado enteramente en teorías del libre comercio de Smith, Quesnay, Malthus y Ricardo. El presidente Avellaneda fue un entusiasta promotor del libre comercio. Para defender su nuevo programa de impuestos, Avellaneda escribió que su administración gobernaba bajo la ancha base del librecambio internacional de productos, pues está íntimamente persuadido que él es el que más conviene a países nuevos y en las condiciones especiales del nuestro. A medida que se profundizaba la crisis de mediados de la década de 1870, surgieron ataques de distintas procedencias al libre comercio, la mayoría bajo la autoridad del historiador Vicente Fidel López, quien, como ya dijimos en el capítulo 7, fue un severo crítico de la historiografía de Mitre. López afirmaba que el error de la Argentina era su fe ciega en las teorías económicas europeas que no tomaban en cuenta que cada fórmula económica dará diversos resultados según difieran el carácter y la situación del país, donde se han de aplicar. Carlos Pellegrini, un discípulo de López que llegaría a presidente en 1890, amplió la argumentación diciendo que si el librecambio desarrolla la industria que ha adquirido cierto vigor, el librecambio mata la industria naciente. Lo que es un elemento de vida para el árbol crecido, puede ser un elemento de muerte para la planta que nace. Pero incuestionablemente el pronunciamiento más notable en favor del proteccionismo pertenece a Emilio de Alvear, quien, en 3 famosas cartas dirigidas a la Revista de Buenos Aires, ataca el espíritu imprevisor y exageradamente liberal de nuestra legislación mercantil e industrial. Sostiene que el librecambio carece de sentido para nosotros y que la Argentina debería seguir el ejemplo proteccionista de los Estados Unidos, donde de hecho la industria fue ampliamente protegida contra la competencia extranjera, especialmente la inglesa, hasta la década de 1930.
Pero, más importante, Alvear encuentra una admisión tácita de inferioridad en la voluntad liberal de hacer de la Argentina apenas una gran estancia. ¿Por qué? Pregunta, se duda y se desdeña la capacidad del país. ¿Se profesa por ventura la preocupación de las razas privilegiadas? Y una vez más vemos cómo el pensamiento populista ataca al liberalismo argentino por no creer en la Argentina y en el pueblo argentino. En esencia, Alvear, como Guido y Spano y Andrade, sostiene que hay un profundo sentimiento de inferioridad en la obsesión de los liberales por la cultura y la tecnología importadas, así como en su decisión de limitar a la Argentina al papel de granero. El debate legislativo sobre el libre comercio duró varios años, pero no produjo ningún cambio en el concepto del papel de la Argentina en el mundo. En 1877 se votó una nueva ley arancelaria que daba protección a 3 productos: azúcar, vino y trigo. Pero como se trataba de productos agrícolas, la ley no alteró la visión básica que tenía el liberalismo sobre las funciones de la Argentina en la división internacional del trabajo. El granero se hacía simplemente más grande. Esta discusión sobre el libre comercio murió cuando la Argentina, en la década de 1880, entró en otro ciclo de bonanza, pero con la crisis económica de 1890 volvió a emerger una poderosa corriente favorable al proteccionismo. El sentimiento proteccionista seguiría latente en el siglo XX, para hacerse visible en épocas de dureza económica, y con el tiempo contribuiría a una política económica particularmente visible en el primer peronismo. La devoción no partidaria de Avellaneda por el progreso también enfrió las pasiones personalistas de sus predecesores y creó una atmósfera en que los desacuerdos podían resolverse sin guerras. Favoreciendo el pluralismo limitado a las clases altas que siempre definió la democracia argentina, Avellaneda nombró en cargos importantes de su gobierno a porteños y provincianos, ex-rosistas y unitarios por igual. Además, al poner al autonomista Adolfo Alsina al frente del Ministerio de Defensa, aplacó, al menos temporalmente, los temores porteños de un predominio provincial. Al mismo tiempo, reforzó su base de sustentación en el interior ayudando a formar una liga de gobernadores provinciales que podían contar con favores especiales a cambio del apoyo a Buenos Aires, aun si eso significaba torcer el resultado de las elecciones. Ayudó también a mantener la paz relativa de la presidencia de Avellaneda el hecho de que los antagonistas políticos del pasado estaban envejeciendo. Sarmiento siguió en la vida pública un tiempo, primero como senador y después en una campaña desafortunada para recuperar la presidencia, pero al fin, apesadumbrado por la corrupción que parecía endémica en la nueva república, se retiró a escribir sus memorias y el racista Conflictos y Armonías de las Razas de América, ambos libros llenos de reflexiones pesimistas sobre lo que consideraba el fracaso político del país. Alberdi volvió a Buenos Aires en 1878, nombrado senador por su provincia natal de Tucumán. Pero era un anciano agotado y sentimental, al que abrumó la crítica cotidiana y la confrontación permanente de la vida política, por lo que volvió a París, donde murió en 1884. Mitre siguió siendo senador por la provincia de Buenos Aires y se mantuvo muy visible como historiador y periodista, pero, pese a sus acercamientos a diferentes grupos políticos, su poder disminuyó con la edad. De los autores populistas, Olegario Andrade murió en 1882 y Guido y Spano se transformó en un poeta patriarcal, a quien se admiraba ceremoniosamente mientras se olvidaba de sus escritos políticos. El espíritu de reconciliación que caracterizó la presidencia de Avellaneda también da el trasfondo necesario para entender la vuelta de Martín Fierro y la extraordinaria transformación de José Hernández del Rebelde, federalista al respetado funcionario, próspero hombre de negocios y preceptor moral de gauchos abandonados. En enero de 1875, semanas después de la asunción de Avellaneda, Hernández volvió a Buenos Aires. En sus artículos para el diario La Libertad no tardó en mostrar su viejo espíritu en un debate periodístico con Sarmiento respecto de los méritos relativos de su vida del Chacho, que acababa de ser reeditada. Pero Hernández estaba cansado de ser un periodista itinerante con una causa a cuestas. Ahora tenía familia y anhelaba una vida más tranquila. Además, había dinero por ganar. Trabajando primero como agente inmobiliario y después en la junta directiva de un banco de crédito, adquirió una pequeña fortuna y en el proceso contribuyó a la misma concentración de propiedad que antaño había condenado.
Siguió haciendo incursiones en la política, pero tenía problemas para identificarse con ningún partido de Buenos Aires. Veía correctamente los intereses de los autonomistas por los derechos de los estados como una herencia legítima del federalismo, pero no podía comulgar con las tendencias separatistas del partido autonomista. Con el tiempo, los contactos políticos de Hernández dieron su fruto. En marzo de 1879 fue elegido diputado, y después senador a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde permaneció hasta su muerte en 1886. En esta vida de relativo bienestar, Hernández elaboró una visión distinta del gaucho, o mejor dicho, se concentró en temas que en su obra anterior habían estado más implícitos que explícitos. El cambio en la vida de Hernández y en la Argentina se reflejan en las dos partes de Martín Fierro. La primera, de 1872, es primordialmente un poema de protesta. Salvo las alusiones a un paraíso perdido que sugieren la vida en una gran estancia, es poco lo que propone para mejorar la vida del gaucho. En ese sentido es coherente con las circunstancias de la propia vida de Hernández en 1872. Como Fierro, Hernández era un hombre buscado por la ley, con un futuro incierto, viviendo fugitivo y luchando por una causa perdida. En contraste, La Vuelta fue escrita 7 años después, durante un periodo de relativa calma en que Hernández había obtenido un lugar en la nueva Argentina del pragmatismo, la riqueza y el progreso. Como exitoso hombre de negocios con un futuro en la política, perdió el gusto por la rebelión violenta. Además, con la conclusión de la triunfante conquista del desierto de Roca, la injusticia específica de la que se había ocupado la primera parte se volvió cosa del pasado, aunque los gauchos seguían al margen de la vida política. En este nuevo mundo, Hernández decidió que lo que más necesitaba el gaucho era instrucción para encontrar un lugar en, y ya no contra, el sistema. También llegó a la conclusión de que, al ser la Argentina después de todo una nación agrícola, los gauchos y su conocimiento de la tierra constituían un recurso natural que debía ser protegido, incluido y desarrollado, para bien de todo el país. Como señala José Pablo Feynman, las ideas de Hernández en este sentido deben mucho a la afirmación de Alberdi de que la civilización argentina no podía separarse de su riqueza y que su riqueza estaba en el campo. Hernández lleva la argumentación de Alberdi un paso más allá, sosteniendo que el potencial agrícola argentino no podrá hacerse realidad sin el bienestar de sus trabajadores agrícolas. Como resultado, La Vuelta de Martín Fierro es a la vez una justificación de la nueva Argentina y un manual práctico escrito para gauchos sobre cómo volverse buenos ciudadanos, productivos y dóciles. Para realizar este proyecto, Hernández adoptó para La Vuelta una estructura que es en parte narrativa, en M parte arco para historias interpoladas y en C parte conferencia sobre virtudes cívicas y morales. Además, a diferencia del poema anterior, La Vuelta está dirigida específicamente a los gauchos. La primera parte había sido escrita con la intención de provocar la indignación de lectores educados contra los excesos de los gobiernos liberales. Al principio, fue escasamente leído por el público educado, pero adquirió extraordinaria fama entre los gauchos mismos, hecho que sorprendió incluso a Hernández. En La Vuelta los gauchos son el público al cual está dirigido el poema, además de ser el tema de este. Pero son un público al que Hernández en más de una ocasión demuestra ver desde lo alto. Tal como lo explica en el prefacio a La Vuelta, esta secuela está destinada a despertar la inteligencia y el amor a la lectura en una población casi primitiva. Declara a continuación que los gauchos encontrarán el libro ameno, interesante y útil. Pero su intención principal es impartir valores morales, enseñando que el trabajo honrado es la fuente principal de toda mejora y bienestar. Inculcando en los hombres el sentimiento de veneración hacia su Creador, inclinándolos a obrar bien. Afeando las supersticiones ridículas y generalizadas que nacen de una deplorable ignorancia. Más que eso, Hernández desea inculcar en las masas primitivas virtudes loables como el respeto por los padres, la debida reverencia al matrimonio y la familia, la caridad para con los desposeídos y el amor a la verdad. Llama la atención en especial su insistencia en que sus lectores lleguen a ser ciudadanos obedientes de la ley, afirmando en los ciudadanos el amor a la libertad, sin apartarse del respeto que es debido a los superiores y magistrados. No obstante el evidente didacticismo de estas declaraciones, Hernández se propone producir un libro sin revelar su pretensión, usando el lenguaje coloquial de los gauchos para que no se percaten de que se los está instruyendo.
¿Cómo realiza Hernández ambiciones que parecen tan tediosamente pedagógicas? No muy bien si comparamos la segunda separteo en la primera. Salvo algunos relámpagos de humor, esporádicas denuncias de injusticias, y muchos aforismos logrados, la vuelta no puede compararse con su predecesor. La torpeza de la estructura, la cantidad de episodios forzados, la moralización incesante, y las digresiones de filosofía casera debilitan el interés hasta casi desvanecerlo. Lamentamos sobre todo la casi desaparición de Martín Fierro como un ser de carne y hueso, tanto se concentra Hernández en la declamación de valores morales que descuida la personalidad de su personaje, a quien obliga a decir lo que quiere decir Hernández y no lo que lo volvería convincente. De todos modos, como indicador de los valores de la nueva Argentina y de la traición de Hernández a su ideal populista, es un texto que exige consideración. El grado al que Hernández ha aceptado los valores de la nueva Argentina se hace evidente de inmediato en el extenso retrato, por demás negativo, de los indios, con que comienza la vuelta. El gobierno quiere matar indios y abrir sus tierras a la colonización blanca. Hernández lo hace sonar como un imperativo moral. La maldad de los indios en la descripción de Hernández no conoce límites, el indio pasa la vida robando o echado de panza. La única ley es la lanza a que se ha de someter, lo que le falta en saber lo suple con desconfianza, es fiero de condición, no golpea la compasión en el pecho del infiel. Todo el peso del trabajo lo dejan a las mujeres. El indio es indio y no quiere apiar de su condición, ha nacido indio ladrón y como indio ladrón muere. Por si alguien pensara en objetar mencionando los logros extraordinarios de las civilizaciones precolombinas, Fierro nos asegura que los indios argentinos son muy diferentes, pero pienso que los pampas deben de ser los más rudos, aunque andan medio desnudos ni su conveniencia entienden, por una vaca que venden 500 matan al ñudo. Estos versos sirven a un único propósito, justificar el brutal exterminio de los indios argentinos que se estaba llevando a cabo bajo las órdenes del general Roca y el presidente Avellaneda. Para racionalizar el genocidio, sus víctimas deben ser vistas como infrahumanas, bestiales, naturalmente inferiores, incapaces de mejorar. Su ceguera a la ganancia que puede dar el ganado no les da lugar alguno en la gran estancia que los liberales argentinos veían como destino nacional. Hernández concluye con un himno de elogio a su genocidio, estas cosas y otras peores las he visto muchos años, pero si yo no me engaño concluyó ese vandalaje, y esos bárbaros salvajes no podrán hacer más daño. Las tribus están deshechas, los caciques más altivos están muertos o cautivos privados de toda esperanza, y de la chusma y de lanza ya muy pocos quedan vivos. En resumen, los indios merecían morir. Vivos, eran inútiles, muertos, no pueden hacer más daño. ¿Podemos perdonar o al menos entender la actitud de Hernández como producto de su época? Como agente inmobiliario, Hernández se beneficiaba con las guerras. Además, como toda su generación, lo enceguecía una visión del progreso en la que no cabían los indios. ¿Sería justo esperar que comprendiera el horror del genocidio? Quizás no. Al mismo tiempo, es melancólico ver al campeón del proletariado rural usando los mismos argumentos racistas contra los indios que aquellos que sus enemigos solían usar contra los gauchos mestizos. Desearíamos que al menos hubiera adoptado la postura distante pero simpatizante de Mansilla en su excursión. Tras este ataque a los indios, Hernández sigue con la historia. Cruz muere, víctima de la plaga, y Fierro, tras salvar a una mujer blanca cautiva de los indios, emprende el regreso a las pampas que ya no pisa el salvaje. Un viejo amigo le cuenta que el actual gobierno ya no persigue a la gente y que su asesinato del negro ha sido olvidado. Fierro encuentra entonces, milagrosamente, a sus dos hijos, y además al hijo de Cruz, y al hijo del negro que mató. Cada uno toma una guitarra y cuenta su historia. Estos relatos interpolados vuelven a temas ya conocidos, y en sus lamentos oímos ocasionalmente ecos de algunos pasajes conmovedores de la primera parte. El primer hijo pasó casi toda su vida preso, víctima de la arbitrariedad de jueces y leyes. Pero en lugar de predicar la rebelión, dice que si atienden mis palabras / no habrá calabozos llenos, / manéllense como buenos. Para Hernández, la ley ha cambiado tanto que el gaucho ahora puede volverse un buen ciudadano. El segundo hijo terminó bajo la tutela de un viejo borracho de apelativo Vizcacha, que robaba para vivir pero no podía ver morir un animal.
Aunque de moral cuestionable, Vizcacha es una fuente inagotable de consejos, la mayoría prácticos, algunos humorísticos e irónicos. Pero aún en el antimoralismo de Vizcacha podemos oír a un Hernández didáctico esforzándose por hacer del gaucho un mejor ciudadano. Picardía, el hijo de Cruz, cuenta una historia llena de imprecaciones contra el gobierno, la administración de las guerras de frontera, elecciones fraudulentas, jueces corruptos, etc. Pero, aunque el suyo es el más largo, más vívido y más negativo de los cuentos incluidos, también Picardía sugiere que los tiempos han cambiado, no repetiré las quejas de lo que se sufre allá, son cosas muy dichas ya y hasta olvidadas de viejas. Luego viene un prolongado enfrentamiento entre Fierro y el hijo del negro. Presentada como una payada, tradicional duelo verbal en que cada cantor trata de superar en ingenio, en saber y en calidad de improvisación al otro, la discusión entre Fierro y el negro toma dimensiones filosóficas. Aún así, cuando el negro al fin confronta a Fierro respecto de la muerte de su padre, Fierro lo insulta, a hombre de humilde color nunca se facilitar, cuando se llega a enojar suele ser de mala entraña, se vuelve como la araña siempre dispuesta a picar. Fierro da una explicación parcial de su crimen como resultado de sus propios sufrimientos. Pero en el momento crucial cuando podría expresar arrepentimiento, lo que le dice esencialmente al negro es que viva con sus problemas, más cada uno ha de tirar barra diagonal en el yugo en que se vea. Tras este último insulto, los presentes impiden que Fierro y el negro se vayan a las manos. Fierro y sus hijos abandonan el lugar. Lentamente, para no indicar que se van por miedo. Hasta este punto, Hernández ha tratado de ocultar su moralismo tras la máscara de los personajes. Pero hacia el final, al advertir, quizás, que la segunda parte ya es demasiado larga, arroja la precaución por la borda, y pone a Fierro a predicar un sermón de adiós a sus hijos, y por extensión a todos los gauchos. Pero para que sus lectores gauchos no piensen que están siendo adoctrinados por alguien que se considera superior a ellos, Hernández recurre a la autoridad del saber popular. Yo nunca tuve otra escuela barra diagonal que una vida desgraciada. Es mejor que aprender mucho barra diagonal el aprender cosas buenas. Afirmándose en el saber popular y el sentido común, Hernández parece rendir tributo a los gauchos. En realidad, los proverbios de Fierro, como señaló el expresidente Avellaneda en un comentario poco conocido, están tomados del Corán, el Viejo Testamento, los Evangelios, y sobre todo de Confucio y Epicteto. Hernández se limitó a traducirlos a un vocabulario gauchesco. Sea como sea, Hernández muestra preferencia especial por dichos que subrayen el individualismo y el trabajo duro, debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos, llama en la puerta de todos y entra en la del haragán. Aprovecha la ocasión el hombre que es diligente. La ocasión es como el fierro, se ha de machacar caliente. De modo semejante, Hernández subraya la importancia de obedecer a la ley y al patrón, el que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, más con su soberbia agranda el rigor en que padece, obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Fierro termina el sermón y se partean sus hijos. Cuando se marchan, Hernández al fin aparece como el mismo y hace dos recomendaciones sobre los gauchos, es el pobre en su orfandad de la fortuna el desecho, porque naides toma a pecho el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. Dadas estas cosas, Hernández nos asegura que el gaucho es el cuero flaco, barra diagonal da los tientos para el lazo. Es decir, es la base necesaria de una sociedad agrícola. Sin su mano de obra y su conocimiento de la tierra y el ganado, la gran estancia no podría funcionar. Alimenten, vistan y denle un lugar al gaucho, y la Argentina podrá tomar su lugar entre las naciones. Aunque el papel de Hernández como defensor de la nueva Argentina y preceptor moral de los gauchos se hace visible prácticamente en cada página de la segunda parte, la narración sinuosa y las historias interpoladas hacen difícil clasificarla. La interpretación de José Pablo Feynman, según la cual el final de la vuelta no hace más que expresar la fraternal unión de Buenos Aires, el litoral y los grupos liberales del interior mediterráneo, bajo la presidencia de Roca, parece algo reduccionista. Pero sin tomar en cuenta la visión de Hernández de la nueva Argentina y del papel del gaucho en ella, la segunda parte parecería un conjunto indiscernible sin ningún elemento unificador. Más interesante es lo que dice la vuelta sobre el populismo que antaño había predicado Hernández.
Su vuelco espectacular de disidente a preceptor se hace claro sobre todo cuando comparamos su visión del gaucho con la que tenía Sarmiento. La crítica nacionalista y revisionista de este siglo ha insistido en que Martín Fierro es el antifacundo, el gaucho arquetípico que defiende la identidad argentina contra los usurpadores europeizantes. Sarmiento afirma que el gaucho debe ser cambiado o eliminado. En contraste, Hernández en la primera parte da al gaucho dignidad, con pocas recomendaciones para cambiarlo. La vuelta, en cambio, es otra historia. Como ya dijimos en el capítulo 4, aunque Sarmiento tenía intenciones muy claras respecto del gaucho, hay una ambivalencia fundamental en grande parte de su pensamiento. Igual que Hernández, él también se sintió cautivado por lo pintoresco de los gauchos, por su poesía y sus habilidades rústicas. El retrato de Fierro en la vuelta es notablemente similar. Fierro es un cantor, un repositorio de sabiduría popular, un sabio sin educación que posee las habilidades que necesita el campo. De ahí que Hernández le pide al gobierno que les dé a los gauchos escuela, iglesia y derechos, al tiempo que le aconseja a los gauchos que sean miembros dóciles y productivos del nuevo orden. En resumen, su solución para el gaucho en la vuelta, como las recomendaciones de Mansilla sobre la cuestión indígena, difiere de la de Sarmiento en grado, no en sustancia. Además, igual que en el caso de Mansilla, por radical que haya sido la posición adoptada por Hernández durante su juventud, todo eso quedó atrás cuando se identificó con la fácil prosperidad de la nueva Argentina. Tras estudiar a varios autores nacionalistas asociados con la Confederación, vuelvo ahora a la pregunta que hice al comienzo de esta exposición. ¿El nacionalismo de las décadas de 1860 y 1870 realmente ofrece una alternativa a las mitologías liberales de la nacionalidad? Como vimos antes, el nacionalismo no tiene un temario fijo, ni un vocero sobresaliente, ni un partido, ni una inclinación inequívoca hacia la derecha o la izquierda, ni un repertorio consistente de ideas. Lo que sí tiene es una tradición de posturas, subrayados y gestos retóricos similares, desde las épocas de Saavedra, Artigas e Hidalgo. Una corriente importante en el nacionalismo argentino es el populismo, aunque el nacionalismo también incluye el opuesto del populismo en el paternalismo de estilo rosista. La corriente populista en el nacionalismo puede verse en el apoyo que Alberdi, Guido y Spano, Andrade y Hernández le dieron a una democracia inclusiva, y en su reconocimiento de los caudillos como auténticos dirigentes populares en una democracia auténtica, preferibles a los autoritarismos de Buenos Aires. También se la ve en la insistencia de Mansilla en que los gauchos y los indios son los hijos genuinos de la patria. Pero ninguno de estos autores podría ser llamado populista en el sentido de chabacanos y vulgares. Alberdi escribe en una prosa exquisita, Guido y Spano ama la ironía y las citas clásicas, Andrade recuerda el verso neoclásico del periodo inicial de la independencia, y Mansilla afecta el estilo del causeur francés. Solo Hernández cultiva un estilo populista en la lengua pintoresca del gaucho, pero lo hace solo en su poesía. Su prosa imita el estilo claro y a veces axiomático de Alberdi, a quien mucho admiraba. Además, la actitud de Hernández ante el gaucho es en última instancia más paternalista que fraterna. Pero, aunque ninguno de estos escritores puede ser considerado populista sin más, la importancia que le dan a la autenticidad, el respeto por los valores autóctonos y su interés por la democracia inclusiva por cierto que tienen un sabor populista que volvería a emerger en el nacionalismo argentino contemporáneo, particularmente en el peronismo. No hay un único autor que represente al nacionalismo. El nacionalismo pueden describirse mejor como una especie de Volksgeist, las posturas no articuladas de un grupo, el fondo vago de una identidad de clase, las premisas parcialmente articuladas de la nacionalidad. Pese a la vaguedad del nacionalismo, no obstante, podemos esbozar a partir de la exposición que hemos hecho la forma general del nacionalismo argentino, tal como comenzó su existencia en el siglo XIX. A esa tarea volvemos ahora nuestra atención. El nacionalismo argentino es primero y principalmente nativista, orgulloso de la herencia hispánica del país y de sus etnias mezcladas. Al afirmar los que somos, como somos, el populismo nacionalista repudia el racismo ilustrado del liberalismo, Guido y Spano se burla de los planes de inmigración elitista para regenerar nuestra raza, Andrade elogia al chacho y a las razas parias recién llegadas a las playas argentinas, Mansilla llama a los indios hijos auténticos de la patria, y Hernández transforma a un gaucho fuera de la ley en un arquetipo nacional.
El nacionalismo rechaza asimismo las posturas negativas del liberalismo ante la herencia española del país. Guido y Espano afirma que la vieja sangre española une a los hispanoamericanos decentes de todo el continente en su rechazo a la invasión francesa a México. El mismo sentimiento lo llevó a simpatizar con el Paraguay en su guerra contra la profana Trinidad del Brasil imperial, el régimen de Mitre y el gobierno títere en el Uruguay. Andrade anticipa el arielismo de Rodó al afirmar que los pueblos latinos son los herederos legítimos de los griegos, dando la espalda a la fascinación liberal por los Estados Unidos y la Europa del Norte. El primer enemigo del nacionalismo argentino es un grupo nebuloso de argentinos ricos llamado a veces oligarcas, a veces liberales antinacionales, a veces europeizantes antiargentinos. Mientras que la democracia radical del populismo es la conclusión lógica de grande parte de la teoría política liberal. Los intelectuales nacionalistas acusan a los liberales argentinos de haber corrompido la lengua de la libertad, de haber hecho de la democracia republicana una retórica vacía, al tiempo que excluían al mismo pueblo en cuyo nombre decían gobernar. Además, los nacionalistas sostienen que, pese a su retórica, los liberales argentinos siempre están tan dispuestos a recurrir a la violencia o la corrupción como el peor de los caudillos, según la frase memorable de Alberdi, son caudillos de frac. En la perspectiva nacionalista, el liberalismo es antinacional, más interesado en cultivar la buena voluntad de las potencias extranjeras que en servir a los intereses de la Argentina. Los comerciantes liberales son los sirvientes codiciosos de los bancos y empresas extranjeros, dispuestos a vender la Argentina con tal de lograr ganancias rápidas para sí mismos y para sus amos extranjeros. El nacionalismo también postula que a los europeizantes les falta fe en la Argentina, que su fascinación con intereses e ideas extranjeros está motivado principalmente por un sentimiento de inferioridad. Para los nacionalistas, los miembros de la élite no son argentinos de verdad sino vacuas imitaciones de europeos. El nacionalismo argentino también postula una visión alternativa de la historia en la cual hay dos Argentinas ocupando la misma área geográfica pero nunca el mismo escenario de poder. Una está en Buenos Aires, y la otra en el interior. Una es locuaz y rica, mientras que la otra es callada y pobre. El nacionalismo ve a los caudillos como la voz auténtica, aunque no institucional, de la otra Argentina. De acuerdo con la idea de los dos países, el nacionalismo postula dos desarrollos paralelos en los cuales los intereses económicos de Buenos Aires unen a todos los porteños, pese a sus confesadas diferencias políticas, en un partido único, la oligarquía, mientras que el proletariado rural no tiene otro recurso que los caudillos. Bajo esta luz, las guerras civiles que asolaron a la Argentina desde los primeros días de su independencia fueron perpetradas por el apetito porteño de poder y riqueza. Antes que guerras enfrentando a un dirigente con otro, o una idea con otra, fueron la lucha de una nación con otra. Alberdi y Andrade tuvieron especial influencia en concentrar la atención más en los aspectos económicos de la lucha que en las diferencias ideológicas subrayadas por Sarmiento y Mitre. El revisionismo histórico tal como fue articulado originalmente por Andrade, Alberdi y Hernández se volvió una de las corrientes intelectuales más importantes del siglo XX en la Argentina. En la década de 1930, Carlos Ibarguren, Ernesto Palacio, Rodolfo y Julio Irazusta y Raúl Scalabrini Ortiz escribieron violentas condenas a los liberales traidores que vendían el país al capitalismo inglés, y al hacerlo enriquecían a la Buenos Aires mercantil a expensas del interior. Autores posteriores como Juan José Hernández Arregui, Rodolfo Puigros, Juan José Sebrelli y David Piñas, que se difundieron entre 1955 y 1970, siguieron batiendo el mismo parche. Quizás el autor más responsable de la popularización del sentimiento revisionista en años recientes es Arturo Jauretche, quien en 1968 publicó un libro divertido y malévolo, titulado Manuel de Sonceras Argentinas, en el que rebaja toda pretensión liberal, ataca a todo vocero liberal, disminuye toda idea liberal y derrumba a todo prócer que 150 años de historia oficial habían podido erigir sobre su pedestal. También tiene importancia en el nacionalismo argentino su fascinación con los líderes fuertes. No hay frase más reveladora en este sentido que el lamento de Martín Fierro de que la Argentina necesitaba algún crillo que pusiera las cosas en su lugar, vale decir alguien sintonizado con la nación, un portavoz del pueblo, un argentino auténtico en lugar de un europeo postizo, en una palabra, un caudillo.
Quizás la malhadada lealtad de Hernández a López Jordán surgió de una creencia de que el caudillo rebelde era ese criollo. Quizás la rehabilitación de Rosas, que alcanzó un nivel casi febril en la década de 1930, se originó en un anhelo así. Quizás el increíble éxito de Perón y el peronismo provino del deseo de un criollo. El nacionalismo argentino es impaciente. Quiere caudillos con poder que hagan arreglos inmediatos y curas instantáneas. El nacionalismo argentino también tiene una fuerte corriente aislacionista y proteccionista. Reflejando posturas ya articuladas por Artigas en 1816, Carlos Guido y Espano, Vicente Fidel López, Carlos Pellegrini y Emilio de Alvear se manifestaron en contra del libre comercio y del endeudamiento externo en la década de 1870. Estos argumentos, con pocas modificaciones, siguen dando forma al nacionalismo argentino y son poderosas corrientes tradicionales del peronismo. El nacionalismo acusa al liberalismo argentino de sacrificar la industria y el potencial industrial de la Argentina para beneficiar a comerciantes y fabricantes ingleses junto con sus intermediarios antiargentinos. El nacionalismo también cuestiona políticas por las cuales los servicios claves tales como los transportes y la comunicación fueron entregados a extranjeros. El nacionalismo hace responsable al liberalismo por limitar el papel económico de la Argentina en el mundo al de un granero, de acuerdo con el Plan Económico de Gran Bretaña para el mundo. Además, el nacionalismo afirma que la deuda externa compromete la soberanía nacional, que las naciones acreedoras inevitablemente terminan dictando políticas a la endeudada Argentina. Si fuera gobierno, el nacionalismo evitaría todos los compromisos externos, ya fueran la Guerra del Paraguay de 1865 a 1870 o la Segunda Guerra Mundial, cuando la Argentina fue la única nación latinoamericana que mantuvo la neutralidad hasta los últimos meses de la guerra. El nacionalismo es proteccionista y aislacionista también en cuestiones intelectuales y artísticas. El nacionalismo acusa a los liberales europeizantes de estar siempre importando las últimas ideas o tendencias artísticas del exterior, antes que buscar políticas y formas expresivas que reflejen el espíritu argentino. El nacionalismo, para usar la frase de Mansilla, sostiene que la monomanía de la imitación está volviendo a la Argentina un pueblo de zarzuela. Las políticas liberales en economía y política, las tendencias artísticas importadas, las teorías económicas e históricas desarrolladas por intelectuales educados en el extranjero, son, en resumen, antiargentinas. Fueron hechas para otros países y tienen poco que ver con la Argentina. En la Argentina moderna, Juan José Hernández Arregui ha sido especialmente claro en su ataque a los europeizantes y antiargentinos, en libros significativamente titulados La formación de la conciencia nacional y la cultura colonizada. El ya mencionado Arturo Jauretche es otro implacable crítico de la monomanía de la imitación. En 1957 publicó Los profetas del odio, flamígera condena a la pedagogía colonizada, acusando a las escuelas argentinas de enseñar métodos, teorías e ideas extranjeras que llevaban a la juventud argentina a malinterpretar y subvalorar su país. Otro de sus libros, El medio pelo en la sociedad argentina, de 1966, sostiene que lo que pasa por alta cultura en la Argentina no es más que manierismo, afectación, imitación y arrogancia insegura, actitudes que recuerdan la caricatura de Guido y Espano del liberalismo argentino en Yeah, despertemos. Paralela a la idea nacionalista de la peculiaridad argentina, es la idea de la Gran Argentina, el país destinado a jugar un papel de importancia en el mundo. Andrade capta este espíritu particularmente bien en su poema El porvenir, donde sugiere que el papel de la Argentina como líder continental en la lucha por la independencia fue apenas el primer paso hacia su destino como conductor de naciones. Sugiere además que la Argentina no es nada menos que la nieta legítima de los griegos y los romanos, y por ello destinada a ser conductora intelectual y espiritual entre naciones. Enmarcando su argumentación en imaginería religiosa, le confiere aprobación divina al sueño nacionalista de hacer real su visión de la Gran Argentina. El lado oscuro de esta visión nacionalista de grandeza es su obsesión con las teorías conspiratorias. El nacionalismo no vacila en admitir el actual fracaso de la Argentina en realizar su destino, pero solo por culpa de argentinos antinacionales y sus amos extranjeros, que una y otra vez torcieron el camino del país hacia su destino espiritual. Los pensadores nacionalistas que hemos visto demonizaron al Brasil por la participación argentina en la Guerra del Paraguay.
Nacionalistas posteriores demonizarían a los ingleses, los yanquis, la CIA, el Vaticano, las multinacionales, la Trilateral Commission, por todos los males del país. Las teorías conspirativas emergerían en el nacionalismo de izquierda y de derecha como explicaciones fáciles del fracaso. Se las oye en las fantasías derechistas de Federico Ibarguren así como en los aullidos neofascistas del golpista más visible de la Argentina actual, el coronel Aldo Rico. En tanto el nacionalismo no tiene una doctrina fija, ni credo, ni programa ni plataforma, es improbable que ninguna persona o ningún movimiento refleje en conjunto todas las actitudes descritas antes. Pero algunos movimientos políticos e intelectuales son, de acuerdo con la descripción dada arriba, de orientación nacionalista, si no en su totalidad. En resumen, la forma del nacionalismo argentino es amplia pero vaga, omnipresente pero indefinida. Aunque el nacionalismo contemporáneo difiere del nacionalismo del siglo XIX en aspectos importantes, el nacionalismo de Andrade, Alberdi, Guido y Spano y Hernández sigue resonando en la política contemporánea y sigue siendo una fuerza poderosa, ocasionalmente creativa y a menudo perturbadora, que todavía tiene que ser fusionada en la vida productiva de la nación. El artículo entre otros de Julio Ramos describe con gran percepción las muchas dimensiones del yo, del nosotros y del nuestro de Mansilla. También es brillante la exploración de la resbalosa máscara autobiográfica de Mansilla que hace Sylvia Moló en su imagen de Mansilla y en el capítulo que le dedica a Mansilla en At Face Value. Puede haberse inspirado en otra obra gauchesca, Los tres gauchos orientales del poeta uruguayo Antonio Lucich, que fue publicada apenas unos meses antes. Aunque literariamente inferior a muchas otras obras gauchescas, el poema de Lucich tiene la distinción de restaurar a la poesía gauchesca su elemento de protesta al servicio de los gauchos mismos, elemento que, como hemos visto, se había perdido después de Bartolomé Hidalgo. En Los tres gauchos orientales, tres expartidarios de la causa blanca se lamentan por su espacio perdido en la sociedad uruguaya tras el triunfo de Flores y la Guerra del Paraguay. El 20 de junio de 1872 Hernández le escribía una carta a Lucich elogiándolo por retratar de modo tan vívido la desdicha y sufrimiento del gaucho obligado a ser soldado, su heroísmo, la desolación de una guerra fratricida y la esterilidad de una paz que no salvaguarda los derechos de los diversos grupos políticos. Pero no hace mención alguna del Martín Fierro, que para ese entonces debía de estar bien adelantado. Los números entre paréntesis se refieren a los números de las líneas. Las condiciones de miseria bajo las que los gauchos eran obligados a luchar también están documentadas en informes enviados a Londres por el representante inglés en Buenos Aires. Varios luminarios, Miguel Cané, Nicolás Avellaneda, Carlos Guido y Spano, escribieron cartas a Hernández que elogiaban el poema. Mitre, en cambio, atacó el poema severamente, criticando su militismo y arguyendo que sus barbarismos y su jerga pueden ser pintorescos y graciosos, pero que de por sí no constituye lo que propiamente puede llamarse poesía. Para una descripción detallada del contexto económico del debate, y el debate mismo, véase José Carlos Chiaramonte, Nacionalismo y Liberalismo Económicos en Argentina, 1860 a 1880. También es útil el ensayo de Chiaramonte, La crisis de 1866 y el proteccionismo argentino en la década del 70. Entre otros estudios importantes del revisionismo histórico, véase Marizá Navarro Gerasi, Los nacionalistas, en especial capítulos 6, 7 y 8. Véase también Joseph Barrager, The Historiography of the Rio de la Plata Area since 1830, Clifton Kroeber, Roses and the Revision of Argentine History, 1880 a 1955, y el muy crítico pero bien razonado El revisionismo histórico argentino de Tulio Alperín Dondi.